Cada noche, bajo el pálido resplandor de una farola, un lobo solitario fija su mirada en la casa de un hombre. Cuando el hombre, presa a partes iguales del miedo y la curiosidad, finalmente abre su puerta, la visión que se le presenta lo deja paralizado por el terror. ¿Qué secreto guarda este enigmático lobo en la oscuridad? Siga atento mientras desvelamos el escalofriante misterio que se esconde tras este encuentro nocturno. En un tranquilo barrio suburbano, donde la rutina a menudo se mezcla con lo mundano, una casa se ha convertido en el escenario de un misterio que hiela el alma. Cada noche, mientras la ciudad se sumerge en una silenciosa canción de cuna de oscuridad y sombras, una presencia inquietante se hace notar. En el borde de un césped bien cuidado, aparece un lobo solitario, con un pelaje que es una llamativa mezcla de plata y sombra, con sus penetrantes ojos fijos en una casa en particular. La visión es inquietante y fascinante, y atrae la atención no solo de los vecinos, sino también de un hombre solitario cuya vida está a punto de cambiar para siempre. John, un residente de la casa reservado pero curioso, vio por primera vez al lobo durante uno de sus paseos nocturnos. Al principio, lo descartó como un truco de la luz o una imaginación hiperactiva. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, la vigilia silenciosa del lobo se convirtió en un ritual innegable. Todas las noches, sin falta, el lobo aparecía a una distancia fija de la casa de John, con la mirada fija en la puerta principal, como si estuviera guardando un secreto. La mirada inquebrantable de la criatura transmitía una sabiduría ancestral y una corriente subyacente de advertencia que resonaba en lo más profundo de él. Atormentado por la persistente presencia del lobo, la curiosidad de John superó gradualmente su temor inicial. Las preguntas comenzaron a arremolinarse en su mente. ¿Qué podría querer esta criatura salvaje de él? ¿Era simplemente un vagabundo atraído por las luces o era un mensajero espectral que traía noticias de la indómita naturaleza más allá de sus setos cuidadosamente recortados? La mirada inquebrantable del lobo, llena de una inexplicable mezcla de calma e intensidad, insinuaba un enigma mucho más allá del ámbito de los encuentros ordinarios con la vida silvestre. Impulsado por el deseo de enfrentarse al misterio, las noches de John se convirtieron en una mezcla de ansiosa anticipación y asombro insomne. Instaló una pequeña cámara junto a su puerta, con la esperanza de capturar pruebas de las visitas nocturnas del lobo. Cada mañana, revisaba las imágenes granuladas, buscando pistas que pudieran explicar el extraño comportamiento del animal. El lobo seguía siendo una figura esquiva, con ojos que reflejaban secretos guardados durante mucho tiempo por la naturaleza. Pero su presencia despertaba en él un instinto profundo, casi primario, una conexión con la naturaleza y sus historias no contadas. A medida que las noches continuaban y la presencia del lobo se volvía más audaz, John comenzó a sentir que este no era solo un encuentro aleatorio, sino una llamada para enfrentar algo enterrado en las profundidades de su propio pasado. Poco sabía él que la mirada del lobo pronto lo obligaría a enfrentarse a una verdad que desafiaría todo lo que creía saber sobre el miedo, el destino y los misteriosos lazos entre el hombre y la naturaleza. En el tranquilo y ordenado barrio donde vivía John, la vida seguía un ritmo predecible. Durante el día, las calles bullían de actividad, niños montando en bicicleta, vecinos saludándose a través de vallas blancas y el constante zumbido de la rutina diaria. Sin embargo, cuando caía la tarde y el vecindario se rendía al abrazo de la noche, un visitante inesperado perturbaba la tranquilidad. Todas las noches, exactamente a la misma hora, un lobo solitario emergía de las sombras del bosque cercano y se situaba en un punto fijo cerca de la casa de John. Los penetrantes ojos del animal se fijaban en la puerta principal como si estuviera custodiando algún secreto o entregando un mensaje urgente de la naturaleza. John, un hombre tranquilo e introspectivo de unos 30 y tantos años, siempre había valorado su privacidad. Trabajaba desde casa como diseñador gráfico autónomo y pasaba incontables horas inmerso en sus proyectos, saliendo pocas veces después del atardecer. Al principio, pensó que el lobo era simplemente un animal callejero de paso,
atraído por el tenue resplandor de las farolas. Pero a medida que avanzaban las noches, la presencia de la criatura se convirtió en un ritual, una visita nocturna que John no podía ignorar. Su mirada fija, casi humana, despertaba en él una mezcla de miedo y fascinación. Decidido a comprender el significado de este enigmático visitante, John comenzó a documentar sus apariciones. Colocó una pequeña cámara cerca de su puerta, colocándola con cuidado para capturar la silenciosa vigilia del lobo. Cada mañana, revisaba las imágenes con una creciente sensación de expectación. Las grabaciones confirmaron sus sospechas. El lobo no era un vagabundo al azar. Sus movimientos eran deliberados y siempre se detenía a una distancia precisa de su puerta. Había un aire de determinación en su postura, un mensaje incrustado en esos ojos sin parpadear. La curiosidad pronto dio paso a preguntas más profundas. ¿Quién era este lobo? ¿Qué lo atraía a su casa noche tras noche? Cuando John comenzó a investigar los hábitos de la vida silvestre local, descubrió que la zona era conocida por su ecosistema diverso, pero nadie había informado nunca de un comportamiento tan consistente, casi ritual, de un animal salvaje. Algunas leyendas locales insinuaban la existencia de misteriosos guardianes del bosque, criaturas que tendían un puente entre lo natural y lo sobrenatural. Aunque John era un hombre práctico, no pudo evitar preguntarse si había algo más en la historia que una mera casualidad. Durante el día, John visitaba la biblioteca local y estudiaba detenidamente libros sobre el folclore regional y la fauna autóctona. Encontró relatos dispersos de lobos que habían sido vistos como presagios o guías que simbolizaban tanto el peligro como la protección. Un cuento, en particular, le llegó al alma. La historia de un hombre que una vez fue salvado de una situación peligrosa por un lobo que apareció en la puerta de su casa. En esa narración, la intervención del lobo se veía como un punto de inflexión, que instaba al hombre a enfrentarse a aspectos no resueltos de su vida. Los paralelismos con su propia situación eran asombrosos, y la idea de que el lobo pudiera estar tratando de decirle algo despertó una respuesta emocional que había reprimido durante mucho tiempo. A medida que las semanas se convertían en meses, los encuentros nocturnos empezaron a cobrar un significado casi ritual. John notó sutiles cambios en el comportamiento del lobo. Algunas noches, el animal caminaba lentamente, como si dudara antes de fijar la mirada en la puerta. Otras parecía casi estar esperando, con la postura rígida y alerta. Estas variaciones llevaron a John a reflexionar sobre su propia vida. ¿Podría el comportamiento del lobo reflejar algo dentro de él, una llamada a enfrentarse a su pasado, una señal para liberarse de los confines del aislamiento? En casa, la tranquilidad de su sala de estar se convirtió en un espacio para la introspección. Sentado en su sillón favorito, John se encontró reflexionando sobre el mensaje silencioso del lobo. Sus pensamientos se desviaron hacia recuerdos largamente enterrados, momentos de pérdida, arrepentimiento y anhelo tácito. En la quietud de esas horas tardías, la imagen del lobo apareció como un presagio de peligro y una guía potencial hacia la curación. Era como si la propia naturaleza lo instara a salir de su zona de confort, a enfrentar emociones que había encerrado cuidadosamente. En medio de estos conflictos internos, surgieron desafíos prácticos. Los vecinos empezaron a notar las visitas regulares del lobo y los rumores se extendieron rápidamente. Algunos expresaron su preocupación por la seguridad de John, mientras que otros especulaban sobre animales salvajes vagando por las calles. El Servicio Local de Control de Animales incluso visitó el vecindario, decidido a capturar o reubicar a la criatura para su propia protección y la de los residentes. Sin embargo, John estaba dividido. Aunque entendía sus preocupaciones, no se atrevía a hacer daño o ahuyentar al lobo que, a su manera, se había convertido en una parte no deseada pero significativa de su rutina nocturna. A medida que aumentaba la tensión entre la seguridad de la comunidad y la enigmática belleza del ritual nocturno del lobo, John decidió buscar ayuda. Se puso en contacto con un experto local en vida silvestre, el Dr. Marshall,
que tenía una amplia experiencia en fauna y folclore regionales. Su conversación dejó a John con más preguntas que respuestas. El doctor Marshall confirmó que el comportamiento del lobo era inusual, pero no del todo sin precedentes. Los lobos pueden ser increíblemente intuitivos, explicó. A veces perciben perturbaciones emocionales o ambientales que nosotros no podemos ver. Quizás, de alguna manera, este lobo se siente atraído por ti por razones que son tanto naturales como más profundas. Con cada noche que pasaba, el miedo inicial de John comenzó a mezclarse con una cautelosa esperanza. El lobo, firme en su mirada e inexplicable en su propósito, había encendido algo dentro de él, un deseo de explorar las partes desconocidas de su propia historia. Incierto pero impulsado por la necesidad de respuestas, John se embarcó en un viaje que prometía revelar más de lo que jamás había imaginado sobre los misteriosos lazos entre el hombre y la naturaleza. A raíz de su creciente curiosidad, John se vio obligado a adentrarse más en el misterio de la presencia nocturna del lobo. Los días empezaron a difuminarse con las noches, mientras hacía malabarismos con su rutina habitual y una nueva obsesión: comprender la conexión entre él y la enigmática criatura. Decidido a capturar más pruebas, John mejoró su equipo. Instaló un sistema de cámaras más sofisticado en varios ángulos alrededor de su propiedad, asegurándose de que ningún movimiento quedara sin documentar. Los primeros resultados fueron intrigantes. Las imágenes revelaron que el lobo se detenía en momentos específicos, casi como si estuviera realizando un ritual. Cada movimiento parecía deliberado, casi coreografiado, y John comenzó a notar patrones sutiles que insinuaban algo más que un mero instinto animal. Al mismo tiempo, los rumores sobre las visitas del lobo se habían extendido por el vecindario. Los vecinos empezaron a compartir sus propias observaciones. Algunos recordaban haber visto a la criatura deambulando cerca de sus jardines, mientras que otros mencionaban que a veces se quedaba más tiempo del esperado. Esta conciencia colectiva provocó animados debates en los centros comunitarios locales, donde se revivieron viejas historias de espíritus del bosque y guardianes místicos. El folclore local, entretejido con el escepticismo moderno, creó un fascinante telón de fondo que reconfortó y desconcertó a John. Descubrió que varios residentes ancianos recordaban historias de su juventud sobre un vigilante de la noche, un guardián de la naturaleza cuyos ojos transmitían tanto tristeza como sabiduría. Sintiendo la atracción de estas narraciones, John decidió profundizar en su investigación. Visitó la biblioteca local, rebuscando entre registros históricos y libros sobre la fauna y el folclore regionales. Fue allí donde se encontró con un diario hecho jirones, escrito por un naturalista de décadas pasadas. El diario describía a un lobo con la extraña costumbre de aparecer en las casas durante períodos de confusión personal, un presagio, según algunos, que indicaba que la persona estaba a punto de enfrentarse a un secreto enterrado hace mucho tiempo. La idea resonó en John, que durante mucho tiempo había albergado recuerdos sin resolver y remordimientos de su pasado. La idea de que el lobo pudiera ser un presagio, un mensajero que le instaba a enfrentarse a esos demonios internos, era a la vez aterradora y extrañamente seductora. A medida que pasaban las noches, las luchas personales de John comenzaron a entrelazarse con el misterio. Se vio perseguido por los recuerdos de una dolorosa ruptura y la pérdida de un amigo olvidado hace mucho tiempo. En estos momentos de vulnerabilidad, la silenciosa vigilia del lobo se convirtió en un espejo que reflejaba su propio conflicto interno, un desafío para afrontar sus vulnerabilidades de frente. Sus sueños se volvieron vívidos, llenos de imágenes de bosques sombríos y figuras espectrales que parecían invitarlo a adentrarse en el laberinto de su pasado. Estos sueños lo dejaban perturbado y extrañamente vigorizado, lo que lo llevó a preguntarse si su vida estaba al borde de una profunda transformación. La situación se intensificó aún más cuando, una fría noche, John abrió la puerta para investigar la aproximación del lobo y se encontró con un giro sorprendente. En el umbral no solo estaba el lobo, sino también un collie callejero con el collar roto y ojos cautelosos.
El collie parecía indeciso, como si se hubiera separado de una manada más grande, y se encogió ligeramente al ver a John. En ese momento congelado, una oleada de empatía lo abrumó. Allí estaban dos criaturas, cada una con sus propias cargas y secretos, convergiendo en su hogar como por destino. El lobo, manteniendo su mirada fija, pareció reconocer la angustia del collie, y durante unos momentos sin aliento, los dos animales parecieron comunicarse en silencio antes de que el collie se escabullera en la oscuridad. Este encuentro inesperado dejó a John con más preguntas que respuestas. ¿Quién era el collie y qué significaba su presencia en relación con el lobo? ¿Podría ser que los dos animales estuvieran vinculados de una manera que apuntara a un misterio más profundo, tal vez un código tácito entre los animales salvajes que transmitiera mensajes de advertencia y orientación? Estas preguntas lo impulsaron a documentar el incidente meticulosamente, anotando cada detalle, desde el comportamiento de los animales hasta la hora precisa del encuentro. Desesperado por aclarar la situación, John se puso en contacto con el doctor Marshall, el experto en vida silvestre local con el que había hablado anteriormente. Durante una larga y contemplativa conversación, tomando un café en un restaurante cercano, el doctor Marshall explicó que los lobos, aunque solitarios en muchos aspectos, a menudo operan dentro de una compleja estructura social en la naturaleza. No es inusual que un lobo actúe como centinela mientras otro se ocupa de los miembros más vulnerables de su manada, señaló el doctor Marshall. A veces, la presencia de un animal subordinado puede indicar una alteración en la dinámica de la manada. Las observaciones del doctor Marshall insinuaban que el collie podría ser un perro callejero de una manada vecina, o tal vez incluso un remanente de un grupo previamente fragmentado. Sin embargo, su explicación no hizo más que aumentar la intriga de John, que sospechaba que el misterio de la vigilia nocturna formaba parte de una historia mucho más amplia, una narrativa que iba más allá de sus experiencias personales y tocaba el intrincado equilibrio de la propia naturaleza. Dividido entre la investigación racional y una atracción casi mística hacia lo desconocido, John se encontró en una encrucijada. Las visitas nocturnas del lobo y la aparición del collie se habían convertido en símbolos de un inminente ajuste de cuentas personal. Le instaban a enfrentarse a secretos que llevaba mucho tiempo guardando, a desvelar recuerdos que llevaba mucho tiempo intentando enterrar. Cuanto más ahondaba en el misterio, más se daba cuenta de que no se trataba solo del comportamiento de los animales salvajes, sino del corazón humano, su capacidad de cambio y la interconexión de toda la vida. Una fría y nítida noche, mientras John estaba sentado en su salón tenuemente iluminado, revisando su último vídeo del lobo, algo inusual llamó su atención. En una de las grabaciones, capturada desde un ángulo ligeramente diferente, la mirada del lobo no solo estaba fija en su puerta, sino que parecía seguir un patrón distinto, casi como si lo estuviera guiando hacia algo. Mientras John reproducía las imágenes repetidamente, surgió un detalle sorprendente. En varias ocasiones, momentos antes de que el lobo apareciera en la puerta de su casa, se podía ver un brillo tenue y etéreo cerca del borde de su propiedad, justo donde un viejo jardín descuidado yacía escondido detrás de una hilera de altos setos. Impulsado por una mezcla de curiosidad y un inexplicable sentido del destino, John decidió investigar. La noche siguiente, armado con una linterna y un cuaderno, salió al exterior en el momento exacto que había anotado en sus grabaciones. Al acercarse al jardín cubierto de maleza, el aire fresco de la noche se sentía cargado de expectación. Allí, entre enredaderas y flores silvestres reclamadas por la naturaleza, descubrió un banco de piedra desgastado y parcialmente cubierto de musgo. Sobre el banco yacía un pequeño medallón deslustrado, cuyo intrincado diseño insinuaba una historia olvidada hace mucho tiempo. El corazón de John latía con fuerza mientras recogía el medallón. En su interior encontró una fotografía descolorida de una joven con ojos bondadosos y una sonrisa serena, alguien que parecía familiar y atemporal. En el reverso de la fotografía, una inscripción decía: «Para aquellos que buscan la verdad,
Incluso lo salvaje esconde un secreto. Las palabras le produjeron escalofríos. Era como si el medallón fuera un mensaje que le habían dejado, una conexión tangible entre las misteriosas visitas del lobo y una parte de su propio pasado oculto. Mientras John agarraba el medallón, recordó fragmentos de recuerdos que había reprimido durante mucho tiempo. Una imagen fugaz de una mujer que había visitado la casa de su familia cuando él era niño. Una figura que había desaparecido tan misteriosamente como la niebla matutina. Podría ser que el lobo, con su mirada inquebrantable cada noche, fuera algo más que un visitante al azar. ¿Era un guardián o tal vez un mensajero, portador de una reliquia ligada a un secreto enterrado en lo más profundo de la historia de John? Decidido a descubrir la verdad, John rebuscó en sus álbumes familiares y en sus viejas cartas. En una caja polvorienta del ático, encontró un sobre descolorido dirigido a él con la delicada letra de su madre. Dentro había una carta que mencionaba a un guardián de lo salvaje y que insinuaba una conexión entre su familia y una antigua leyenda local. La carta hablaba de una época en la que la frontera entre el mundo humano y el salvaje era más permeable, una época en la que las criaturas de la naturaleza eran vistas como protectoras y portadoras de sabiduría. Aunque los detalles eran confusos, una frase destacaba: «Recuerda al que vigila con los ojos del bosque». El pulso de John se aceleró al darse cuenta de que esta frase se hacía eco de la mirada silenciosa y firme del lobo que había estado observando. En ese momento, el rompecabezas empezó a encajar. El ritual nocturno del lobo, el misterioso medallón y la carta olvidada no eran fenómenos aislados, sino piezas de un mosaico más grande que conectaba el pasado familiar de John con el mundo natural. El lobo, con sus intensos ojos casi humanos, parecía ser la encarnación viviente de la leyenda que su madre había insinuado. Era como si el animal hubiera sido enviado para guiarlo, para incitarlo a confrontar recuerdos y secretos que habían permanecido intactos durante años. La revelación fue a la vez estimulante y aterradora. John sintió que el lobo no era simplemente un animal que vagaba por la noche, sino un centinela místico encargado de una misión. Su vigilia silenciosa, su camino deliberado y la forma en que aparecía cada noche ahora adquirían un profundo significado. El lobo le instaba a recordar, a reconectar con una parte de su herencia que unía los reinos de la emoción humana y el espíritu crudo e indómito de la naturaleza. Abrumado por este descubrimiento, John decidió que debía documentar cada detalle de su experiencia. Empezó a llevar un diario detallado, anotando el comportamiento del lobo, los horarios de sus visitas y sus propias respuestas emocionales. Cada entrada reforzaba la convicción de que el lobo era un mensajero de una época en la que los humanos y la naturaleza compartían un vínculo más profundo, casi sagrado. El medallón, con su fotografía descolorida y su inscripción críptica, se convirtió en un talismán, un artefacto que simbolizaba una promesa de redención y comprensión. A medida que la noche se hacía más profunda y el frío en el aire se hacía más intenso, John se dio cuenta de que estaba al borde de un ajuste de cuentas personal. La persistente presencia del lobo ya no era solo una rareza. Era una llamada a desenterrar verdades ocultas, a enfrentarse a las sombras sin resolver de su pasado y a abrazar un legado que entrelazaba lo salvaje con el núcleo mismo de su identidad. La revelación lo puso en el camino hacia el descubrimiento no solo del misterio detrás de las visitas nocturnas del lobo, sino también del significado más profundo de la antigua conexión que su familia había olvidado hacía mucho tiempo. En los días posteriores a su sorprendente descubrimiento del medallón y la carta familiar oculta, el mundo de John comenzó a tambalearse bajo el peso de emociones contradictorias. La revelación, que la vigilia nocturna del lobo estaba intrincadamente ligada a un legado familiar olvidado hace mucho tiempo, lo dejó eufórico y profundamente inquieto. Mientras luchaba con la verdad, cada momento del día se entremezclaba con el recuerdo inquietante de la mirada firme e inquebrantable del lobo. Su hogar, que antes era un santuario de rutina predecible, era ahora un teatro de misterio y turbulencia emocional. La primera reacción de John fue de aislamiento.
Abrumado por la avalancha de revelaciones, se encerró en sí mismo, estudiando detenidamente las polvorientas anotaciones del diario, las fotografías descoloridas y la frágil carta de su madre. Las paredes familiares de su sala de estar, iluminadas por la suave luz de la mañana, parecían ahora cargadas de mensajes ocultos del pasado. Cada objeto parecía susurrar secretos de una época en la que la naturaleza y la humanidad estaban entrelazadas por antiguos lazos. En las horas de silencio, trazaba los contornos del medallón con dedos temblorosos, tratando de descifrar la inscripción e imaginar la vida de la joven de la fotografía. Su sonrisa serena, capturada en un momento de ternura pasada, se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la confusión. Al mismo tiempo, la comunidad que rodeaba a John reaccionó de formas muy variadas. Los vecinos empezaron a notar sus frecuentes, casi obsesivos, viajes a la biblioteca local y a la sociedad histórica. Comenzaron a circular conversaciones en voz baja sobre el hombre cuya casa era vigilada por un lobo místico. Algunos especulaban que John era simplemente un alma solitaria, perseguida por los recuerdos, mientras que otros se preguntaban si el lobo en sí era un presagio de algo sobrenatural. Los grupos locales de redes sociales bullían de escepticismo y fascinación, y algunos residentes afirmaban haber visto sucesos inusuales en sus propias propiedades. Estos relatos susurrados, aunque no verificados, crearon una corriente subterránea de intriga colectiva que aisló y conectó a John con su comunidad. Mientras tanto, el círculo íntimo de John, amigos y algunos familiares cercanos, fue testigo de un marcado cambio en él. Su mejor amigo, Mark, que durante mucho tiempo había sido pragmático y sensato, fue el primero en darse cuenta. «Has cambiado, John», comentó Mark una noche mientras tomaban un café. «Ya no eres el mismo tipo que solía restar importancia a las cosas extrañas, como si fueran coincidencias». Aunque las palabras de Mark estaban llenas de preocupación, también llevaban un toque de admiración. Poco a poco, John empezó a abrirse, contando sus descubrimientos y las extrañas sincronías que ahora definían sus noches. Estas conversaciones, al principio llenas de vacilación e incredulidad, acabaron convirtiéndose en diálogos sinceros sobre el destino, el legado y la inexplicable atracción de la naturaleza. En el trabajo, los colegas de John, acostumbrados a su comportamiento tranquilo y mesurado, empezaron a notar su aire distraído y sus frecuentes ensoñaciones. Algunos susurraban que estaba obsesionado por visiones, mientras que otros se maravillaban de la intensidad con la que perseguía su investigación. La renovada determinación de John por reconstruir el pasado de su familia le llevó incluso a iniciar una modesta exposición en su casa, un pequeño rincón dedicado a los recuerdos que había desenterrado. Fotografías, cartas y el misterioso medallón se colocaron en un estante con cuidado, un memorial personal que servía como recordatorio constante de la conexión entre su linaje y la naturaleza. Sin embargo, en medio de la creciente aceptación y apoyo, hubo momentos de profunda soledad. A altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio, excepto por el golpeteo rítmico de la lluvia contra las ventanas, John se sentaba solo en su estudio. El brillo de la pantalla de su ordenador iluminaba páginas de notas escritas a mano y teorías garabateadas que relacionaban al lobo con la leyenda ancestral que mencionaba su madre. En estas horas de soledad, las dudas se apoderaron de él. ¿Era el lobo realmente un mensajero del pasado o su mente le estaba jugando una mala pasada? El miedo a perderse en estas incertidumbres luchaba con la imperiosa necesidad de saber la verdad. A medida que la curiosidad pública se intensificaba, los medios de comunicación locales comenzaron a interesarse por los extraños sucesos. Un modesto artículo de periódico presentaba un breve reportaje sobre un hombre cuyo guardián nocturno era un misterioso lobo, una representación que oscilaba entre el interés humano y lo sobrenatural. Mientras que algunos críticos desestimaron la historia por considerarla fantasiosa, otros vieron en ella un reflejo del eterno encanto del folclore. La reacción mixta del público complicó aún más los sentimientos de John. Por un lado, se sentía validado porque otros notaban algo extraordinario. Por otro,
temía que la exposición misma pudiera distorsionar la verdad íntima que se esforzaba por descubrir. A lo largo de este período tumultuoso, John mantuvo su vigilia nocturna con el sistema de cámaras, decidido a capturar más pruebas y documentar el comportamiento del lobo con rigor científico. Poco a poco, al comparar las imágenes con sus registros escritos, comenzaron a surgir patrones. Las visitas del lobo no eran aleatorias, sino que parecían orquestadas. Cada movimiento, cada pausa en el jardín cubierto de maleza, resonaba con un significado que insinuaba significados más profundos. Esta acumulación gradual de datos reforzó su determinación, transformando su conmoción inicial en una búsqueda comprometida de comprensión. En la interacción entre el aislamiento y el compromiso comunitario, entre el escepticismo y la creencia, John se encontró evolucionando. El misterio del lobo, que antes era una fuente de temor y perplejidad, se había convertido ahora en un catalizador de la transformación personal. Cada día, al aceptar tanto su pasado como el salvaje presente que se manifestaba fuera de su puerta, se acercaba poco a poco a una revelación que prometía reconciliar los fragmentos de su identidad con el espíritu perdurable de la naturaleza. A medida que la búsqueda de John para desentrañar el misterio se profundizaba, su vida comenzó a cruzarse con subtramas inesperadas que complicaron aún más la narrativa. El descubrimiento del medallón y la inquietante carta familiar fue solo el comienzo, un catalizador que encendió recuerdos e introdujo nuevos desafíos, tejiendo una red de historias interconectadas que se extendían mucho más allá de sus encuentros nocturnos solitarios. Una de las primeras subtramas surgió de una conversación con su vecina Lisa, una artista local conocida por sus vívidos murales y su profundo interés por el folclore. Durante una charla informal una mañana, Lisa mencionó que había visto símbolos similares en su investigación sobre leyendas locales. Recordó un viejo cuento de un guardián del bosque, un espíritu que se dice que está encarnado por un lobo, cuyas apariciones estaban vinculadas a historias familiares sin resolver. Intrigados, John y Lisa comenzaron a compartir sus hallazgos. Ella le mostró bocetos inspirados en símbolos antiguos y motivos crípticos, y juntos reconstruyeron pistas de una leyenda que se remontaba a generaciones en su pueblo. Este intercambio colaborativo no solo reforzó la determinación de John, sino que también introdujo la idea de que el pasado oculto de su familia podría estar entrelazado con la tradición local, un pasado que podría explicar la presencia infalible del lobo en su puerta. Al mismo tiempo, la relación de John con su mejor amigo Mark empezó a cambiar. Mark, siempre pragmático, había descartado al principio la creciente obsesión de John como un mero pensamiento fantasioso. Sin embargo, a medida que los descubrimientos de John se volvían más difíciles de ignorar, Mark se vio atraído por el misterio. Las discusiones nocturnas con café se convirtieron en acalorados debates sobre el azar, el destino y la posibilidad de conexiones sobrenaturales. Mark confesó que él también albergaba recuerdos sin resolver, sutiles indicios de un encuentro infantil con algo inexplicable en el bosque cerca de su propia casa. Su vulnerabilidad compartida forjó un vínculo más profundo entre ellos, pero también introdujo tensión. El escepticismo de Mark chocaba con la creencia emergente de John de que el lobo era un mensajero, y los dos amigos se vieron obligados a navegar por sus diferencias mientras buscaban la verdad. En medio de esta dinámica interpersonal surgió otra complicación inesperada cuando John recibió un paquete anónimo en la puerta de su casa. Dentro había una frágil nota escrita a mano, acompañada de una pequeña estatuilla de madera de un lobo intrincadamente tallada. La nota decía simplemente: «No todo lo que se ve es lo que parece. Busca los orígenes y encontrarás la clave». El misterioso envío reavivó la determinación de John, pero también despertó una sensación de aprensión. ¿Quién estaba enviando estas pistas? ¿Era alguien relacionado con el pasado de su familia? ¿O tal vez un admirador de la leyenda local? La estatuilla, con su delicada artesanía, parecía encarnar tanto la belleza como el enigma del lobo.
Su presencia era un recordatorio silencioso de que la verdad yacía oculta bajo capas de historia y mito. La investigación de John adquirió una dimensión más amplia cuando decidió consultar al Dr. Marshall una vez más. Esta vez, sin embargo, la conversación se desvió hacia un territorio inesperado. El Dr. Marshall, que anteriormente había proporcionado información sobre el comportamiento natural del lobo, insinuó otra posibilidad. A veces, dijo pensativo, el mundo natural y la psique humana no están tan separados como creemos. Hay momentos en los que nuestras luchas internas pueden manifestarse en el entorno que nos rodea. Sus palabras, aunque ambiguas, sugerían que la propia confusión emocional de John podría estar atrayendo al lobo, un símbolo vivo del dolor no resuelto y las verdades ocultas enterradas en su interior. Esta idea inquietó a John, que empezó a preguntarse si el lobo era solo un mensajero externo o si también reflejaba su paisaje interior. Mientras tanto, el interés de los medios locales por el extraño fenómeno creció. Un pequeño periódico publicó un reportaje sobre el vigilante en la puerta, en el que describía las apariciones nocturnas del lobo y especulaba sobre sus posibles significados. El artículo recibió reacciones encontradas. Algunos lectores lo encontraron un conmovedor relato del misterio de la naturaleza, mientras que otros lo tacharon de sensacionalista. Para John, la atención pública añadió una capa de presión. Se sintió obligado no solo a descubrir su propio pasado, sino también a proteger la santidad del misterio para que no fuera explotado con fines meramente de entretenimiento. A medida que la comunidad comenzaba a bullir de teorías y rumores, surgió una subtrama adicional de una fuente inesperada, un pariente lejano al que John nunca había conocido. Llegó una carta de su prima Elena, que vivía en un estado vecino, en la que relataba historias familiares transmitidas de generación en generación. Elena hablaba de un antepasado venerado por su profunda conexión con la naturaleza, un hombre que se creía que una vez se había comunicado con la naturaleza como si fueran espíritus afines. Este vínculo familiar, insinuado a través de anécdotas descoloridas y leyendas susurradas, sugería que el propio linaje de John podría haber estado marcado por una misteriosa afinidad con el mundo natural. La revelación lo llenó de asombro y temor. Podría ser que el lobo fuera más que un visitante al azar, sino un símbolo de un legado heredado, uno que unía a su familia con la naturaleza de maneras que nunca había imaginado. Todas estas subtramas y desafíos convergieron para crear un laberinto de emociones y preguntas sin respuesta. John se encontró atrapado entre las explicaciones racionales que ofrecía la ciencia y la atracción inefable de las leyendas antiguas. Cada nueva pista, ya fuera en forma de nota anónima, una conversación compartida o una carta familiar, añadía complejidad a su viaje. La presencia nocturna del lobo se convirtió en un espejo que reflejaba los aspectos multifacéticos de su identidad: su soledad, su dolor oculto y el profundo anhelo de reconectarse con una parte de sí mismo reprimida durante mucho tiempo. En esta turbulenta confluencia de misterios externos y revelaciones internas, John se dio cuenta de que el camino hacia la comprensión no era lineal. La verdad se encontraba en la intersección del folclore, la historia familiar y la introspección personal, una verdad que le exigía enfrentarse no solo al enigma que tenía ante sí, sino también a los secretos de su propio corazón. A medida que la investigación de John se profundizaba, el misterio del lobo nocturno adquiría nuevas dimensiones que desafiaban no solo su mente racional, sino también su núcleo emocional. Las pistas, el medallón, la carta familiar y el paquete anónimo, habían comenzado a difuminar los límites entre el mito y la historia personal. Ahora, John se encontraba lidiando con una serie de interacciones que lo obligaban a confrontar recuerdos dolorosos y conflictos internos, así como las voces escépticas de quienes lo rodeaban. Una noche, poco después de descubrir la carta de su prima lejana Elena, John asistió a una pequeña reunión en un café local donde los miembros de la comunidad y los entusiastas del folclore local se reunían para compartir historias. Allí conoció a Sara, una empática historiadora local
que había dedicado su vida a preservar las tradiciones orales de la ciudad. Sarah recordó la historia de un guardián del bosque, cuya aparición coincidía con momentos de crisis personal. Con un tono suave y mesurado, describió cómo se creía que este guardián no solo velaba por la ciudad, sino que también intervenía en las vidas de aquellos agobiados por un dolor sin resolver. Sus palabras resonaron profundamente en John, despertando en él una mezcla de esperanza y aprensión. Sin embargo, no todos los presentes compartían la apertura de Sarah. Tom, un escéptico empresario local, desestimó la historia como una mera superstición, argumentando que tales fenómenos no eran más que coincidencias. Este choque entre la creencia y el escepticismo reflejaba la lucha interna de John. Una parte de él anhelaba abrazar la posibilidad de una conexión mística, mientras que otra se aferraba a las explicaciones racionales con las que había crecido. En casa, las emociones se intensificaron aún más. Una noche, mientras revisaba sus grabaciones y garabateaba notas en su diario, John recibió una llamada de Mark, su mejor amigo. La voz de Mark era apagada, cargada de preocupación, mientras preguntaba: «John, ¿estás seguro de que no estás dejando que esto te consuma? Sé que estás buscando respuestas, pero a veces el pasado puede ser una carga pesada». La pregunta golpeó a John con fuerza, obligándolo a enfrentarse a la posibilidad de que su búsqueda incesante pudiera ser una forma de escapar de sus propios recuerdos dolorosos. Su conversación se convirtió en un largo diálogo introspectivo sobre la naturaleza de la memoria y la delgada línea entre buscar la verdad y quedar atrapado por ella. La perspectiva pragmática de Mark sirvió tanto como fuerza estabilizadora como doloroso recordatorio de la vulnerabilidad de John, un dilema emocional que lo dejó dividido entre su necesidad de resolución y el miedo a enfrentarse a verdades enterradas hace mucho tiempo. Paralelamente, los encuentros de John con el lobo seguían evocando un torrente de emociones contradictorias. Varias noches, mientras estaba sentado junto a la ventana, la silueta del lobo aparecía contra el fondo del jardín, iluminado por la luna. Su mirada fija parecía transmitir un mensaje, una comunicación silenciosa que despertaba ecos de su infancia. En esos momentos, John experimentaba un profundo conflicto interno. La parte racional de su ser insistía en que el lobo simplemente seguía sus instintos naturales, mientras que su corazón insistía en que la criatura era un guardián, un símbolo de un vínculo ancestral más profundo. La presencia del lobo se convirtió en un espejo que reflejaba los miedos y deseos más íntimos de John. Cada vez que captaba la mirada del animal, se veía obligado a enfrentarse al dolor no resuelto de las pérdidas pasadas y al anhelo de conexión que había reprimido durante mucho tiempo. Cuando los medios de comunicación locales empezaron a hacerse eco del fenómeno del vigilante en la puerta, John se encontró en el centro de un debate público en pleno auge. Un artículo en el periódico de la ciudad lo describía como un hombre solitario, perseguido por presagios sobrenaturales. Mientras que algunos lectores expresaron empatía, otros ridiculizaron sus experiencias. El escrutinio público añadió una capa extra de presión, haciéndole cuestionar si estaba persiguiendo un mito personal o si realmente había un misterioso legado detrás de las visitas nocturnas del lobo. Las reacciones encontradas de la comunidad intensificaron el conflicto interno de John. Por un lado, la atención validaba sus experiencias. Por otro, amenazaba con exponer sus luchas más íntimas a una audiencia crítica. En medio de estas interacciones polifacéticas, la confusión emocional de John comenzó a afectar su vida diaria. Se encontró oscilando entre momentos de claridad lúcida, cuando el simbolismo del lobo lo llenaba de un sentido de propósito, y períodos de desesperación abrumadora, cuando el peso del pasado olvidado de su familia y su propia soledad amenazaban con devorarlo. En un incidente particularmente conmovedor, mientras paseaba a su pequeño perro a la luz de la mañana, John vio un reflejo de la imagen del lobo en un charco. La visión lo hizo detenerse en seco, abrumado por un torrente de recuerdos y emociones. Entonces se dio cuenta de que el lobo no era solo un visitante externo,
era parte de su mundo interior, una manifestación tanto de su esperanza de redención como del dolor de las heridas sin cicatrizar. A lo largo de este periodo, John también experimentó momentos de ternura inesperada. Sarah, la historiadora local, lo invitó a su modesta casa para ver viejas fotografías y documentos relacionados con la leyenda del guardián del bosque. En la tranquila intimidad de su estudio, rodeado de imágenes descoloridas y notas escritas a mano, John se permitió ser vulnerable. Habló de su infancia, de sus conexiones perdidas y de la inexplicable atracción que sentía hacia la naturaleza. Sarah escuchó con compasiva comprensión, reforzando la idea de que, a veces, aceptar el propio dolor era el primer paso hacia la curación. Su suave consuelo ofrecía un contrapeso a las duras críticas y dudas que lo habían atormentado. En estas complejas interacciones, con amigos, escépticos y almas gemelas, el viaje de John evolucionó de una búsqueda solitaria a una experiencia compartida de búsqueda de la verdad y la reconciliación. Cada conversación, cada encuentro tanto con las personas como con el centinela silencioso que estaba fuera de su puerta, profundizaba su comprensión de la delicada interacción entre el corazón humano y el mundo natural. Sin embargo, en medio de todo esto, el misterio central seguía sin resolverse, un enigma que continuaba atrayéndolo hacia adelante, incluso cuando lo obligaba a enfrentarse a los rincones más oscuros de su alma. A medida que pasaban las noches y el viaje interior de John se entrelazaba cada vez más con la misteriosa presencia del lobo, la atmósfera alrededor de su casa comenzó a cambiar de maneras inesperadas. El suave ritmo de su rutina nocturna, una vez marcado solo por la silenciosa vigilancia del lobo guardián, ahora llevaba un trasfondo de inquietud. Los sutiles cambios en el entorno insinuaban que el misterio estaba evolucionando, revelando capas que John no había anticipado. Una noche particularmente inquietante, mientras una densa niebla cubría el vecindario, John notó algo diferente. El lobo, que normalmente se veía en una postura firme e inquebrantable en el borde del jardín, parecía inquieto. Se paseaba de un lado a otro a lo largo del perímetro, deteniéndose de vez en cuando para mirar directamente la vieja puerta de su casa cubierta de hiedra. En una ocasión, las orejas de la criatura se erizaron como si hubiera oído un sonido lejano, un sonido que no se explicaba fácilmente por el coro natural de la noche. El corazón de John se aceleró. El comportamiento sugería que algo más estaba en marcha, algo más allá del reino del instinto natural. Esa misma noche, mientras revisaba las últimas imágenes de su sistema de cámaras mejorado, John observó una anomalía peculiar. En una secuencia capturada desde un ángulo que daba al jardín, apareció una silueta fugaz en el fondo. Era indistinta, una sombra que se movía con una gracia deliberada, casi humana, desapareciendo tan rápido como aparecía. La imagen era tan tenue que John la descartó en un principio como un truco de la luz. Sin embargo, al examinar la grabación una y otra vez, la misma figura fugaz reapareció, siempre justo detrás del lobo, como si lo acompañara. Este elemento inesperado le hizo estremecer y profundizó el misterio, haciéndole preguntarse si el lobo no estaba solo en su vigilia. Alimentando esta creciente tensión, un correo electrónico anónimo llegó a la bandeja de entrada de John a la mañana siguiente. El mensaje, escrito en un tono conciso y urgente, le advertía que fuese cauteloso e insinuaba que sus descubrimientos estaban despertando fuerzas que era mejor no perturbar. El correo electrónico contenía una imagen escaneada de un antiguo mapa, que John reconoció de los archivos locales, que marcaba una ubicación en el bosque cercano que durante mucho tiempo se había asociado con rituales antiguos y leyendas olvidadas. La nota terminaba con una línea críptica: el guardián no es lo que parece, sigue el mapa para desvelar la verdad. Con manos temblorosas, John comparó el mapa con su propia propiedad y se dio cuenta de que la ubicación marcada se encontraba justo más allá del jardín cubierto de maleza, un lugar que nunca se había atrevido a explorar. Al mismo tiempo, el periódico local publicó un breve y sensacional titular sobre sucesos nocturnos inusuales en la zona, citando a residentes que afirmaban haber visto luces y sombras extrañas
cerca de unas antiguas ruinas en el bosque. El artículo mencionaba el folclore de un vigilante de lo salvaje, una misteriosa figura que se dice que protege secretos ancestrales. Aunque John era cauteloso a la hora de dejar que los medios de comunicación influyeran en sus pensamientos, el artículo confirmó que no era el único que experimentaba fenómenos extraños. Los vecinos, antes indiferentes, ahora compartían sus propios relatos de encuentros inquietantes. Un suave zumbido en la oscuridad, huellas inexplicables e incluso mascotas de la zona que se comportaban de forma extraña. Este malestar colectivo aumentó la presión de John. El misterio ya no se limitaba a su puerta, sino que se había extendido por la comunidad. Esa noche, impulsado por una mezcla de inquietud y determinación, John decidió aventurarse en la zona indicada en el mapa. Con la cámara en la mano y el corazón palpitante, dejó la seguridad de su casa bien iluminada y siguió un camino estrecho y sinuoso hacia el lugar marcado. El bosque, envuelto en oscuridad y silencio, parecía contener la respiración. A medida que se adentraba en el bosque, el denso dosel permitía que solo se filtraran fragmentos de luz de luna, creando un juego surrealista de luces y sombras. Cada crujido de hojas, cada chasquido de una ramita, ponía sus nervios de punta. La sensación de que lo estaban observando se hacía más fuerte con cada paso. Cerca de la ubicación indicada en el mapa, John descubrió restos de lo que parecía ser un antiguo círculo de piedra, medio oculto por la implacable recuperación de la naturaleza. En el centro del círculo había un viejo pedestal, con la superficie desgastada por el tiempo. Una inscripción tenue, casi borrada, decía: «En memoria, encuentra la llave». De repente, una ráfaga de viento agitó las hojas y en ese momento John creyó ver la figura en sombras que había notado en su metraje de pie en el borde del círculo de piedra. Desapareció antes de que pudiera enfocarla, dejándolo con más preguntas que respuestas. Al regresar a casa esa noche, la mente de John zumbaba con las implicaciones de su descubrimiento. La combinación del inquietante comportamiento del lobo, las advertencias anónimas y el misterioso círculo de piedras insinuaban una conexión entre el pasado oculto de su familia y antiguas fuerzas posiblemente sobrenaturales que aún deambulan por la tierra. ¿Era el lobo realmente un guardián solitario? ¿O formaba parte de una red de leyendas más grande y compleja? ¿Y quién o qué era la sombra que perseguía sus grabaciones? Estas nuevas pistas aumentaron la tensión hasta un punto álgido. John sabía que la siguiente fase de su investigación le obligaría a enfrentarse no solo a los misterios externos, sino también a los recovecos más profundos de sus propios miedos. Las líneas entre el mito y la realidad se estaban difuminando, y la búsqueda de la verdad se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Con cada pregunta sin respuesta, la sensación de revelación inminente se hacía más fuerte, prometiendo desvelar secretos que podrían alterar su comprensión del mundo y de sí mismo para siempre. A raíz de sus inquietantes descubrimientos, la investigación de John comenzó a entrelazarse con las vidas e historias de quienes lo rodeaban, revelando una red de conexiones que profundizaba aún más el misterio. A medida que profundizaba en el antiguo mapa y en la tradición del guardián del bosque, surgieron nuevas voces, cada una de las cuales añadía su propia pieza al creciente rompecabezas. Una tarde, mientras hablaba del reciente correo electrónico anónimo con su vecina Lisa, John se enteró de que ella llevaba mucho tiempo fascinada por las leyendas locales. Lisa, una muralista cuyas obras de arte se inspiraban en el folclore de la región, recordaba que su abuela solía hablar de un lobo místico que aparecía en momentos de transformación personal. Según ella, este lobo no era una fuerza malévola, sino un guía destinado a conducir a los necesitados hacia la curación y el autodescubrimiento. Los recuerdos de Lisa resonaron profundamente en John, reforzando la posibilidad de que la criatura que estaba frente a su puerta fuera más que un mero animal. Era un símbolo de transformación y memoria ancestral. Al mismo tiempo, Mark, el pragmático mejor amigo de John, comenzó a salvar la brecha entre el escepticismo y el asombro.
Aunque al principio había descartado las experiencias de John como coincidencias o imaginación desbordante, el propio encuentro de Mark con una figura misteriosa durante una reciente acampada dio una dimensión inesperada a la historia. Mark describió una visión fugaz de una persona en sombras cerca de una granja abandonada, un recuerdo que no podía explicar del todo. Esta experiencia compartida creó un sutil vínculo entre los dos amigos. Sus conversaciones pasaron de acalorados debates a discusiones colaborativas sobre antiguas historias familiares, folclore y la posibilidad de que sus propias vidas pudieran estar entrelazadas con los misterios más profundos de la Tierra. La búsqueda de John también lo acercó al experto local en vida silvestre, el Dr. Marshall, quien anteriormente había proporcionado información sobre el comportamiento del lobo. Intrigado por los hallazgos de John, el doctor, Marshall lo invitó a un recorrido privado por una antigua reserva natural en las afueras de la ciudad. Entre el susurro de los árboles y el murmullo del viento, el doctor Marshall explicó que en muchas culturas indígenas los lobos eran venerados como guías espirituales, símbolos de resistencia, lealtad y el ciclo de la vida. Mientras caminaban por un sendero estrecho, el doctor Marshall señaló marcas sutiles en la corteza de los árboles y en la piedra, artefactos dejados por aquellos que creían en los guardianes sagrados de la naturaleza. Estos pequeños detalles cimentaron aún más la idea de que el lobo no solo seguía sus instintos naturales, sino que podría formar parte de una antigua tradición de comunicación entre la naturaleza y el espíritu humano. De vuelta en la ciudad, la cobertura continua del periódico local sobre el fenómeno del vigilante en la puerta comenzó a despertar el interés público. Emily Rivera, la persistente periodista que había destacado por primera vez la historia de John, inició una serie de entrevistas con residentes que habían experimentado sucesos inexplicables. Un anciano recordaba haber visto luces misteriosas bailando en el bosque las noches en que aparecía el lobo, mientras que una joven relataba un sueño en el que un lobo espectral la había conducido a una arboleda sagrada escondida. Estos testimonios individuales, aunque dispares, se entrelazaron en un tapiz de asombro y temor compartidos. La comunidad se fue dando cuenta gradualmente de que los extraños sucesos no eran incidentes aislados, sino parte de una narrativa más amplia que abarcaba generaciones. Mientras tanto, la correspondencia de John con su prima lejana Elena comenzó a cobrar impulso. Las cartas de Elena, ricas en anécdotas familiares y tradiciones transmitidas en voz baja de generación en generación, insinuaban la existencia de un antepasado olvidado hace mucho tiempo, famoso por su vínculo con la naturaleza. Describía a un hombre que había vagado por los bosques de los alrededores, venerado como guardián por los lugareños y que se creía que poseía la capacidad de comunicarse con los animales. Esta revelación despertó en John un profundo sentido de parentesco. Comenzó a preguntarse si el misterioso lobo era un eco viviente de ese mismo antepasado, un protector enviado para guiarlo hacia una parte olvidada de su identidad. A medida que estas subtramas comenzaban a converger, John descubrió que cada nuevo encuentro añadía capas de complejidad a su investigación. El correo electrónico anónimo, el mapa enigmático, las tradiciones familiares de Lisa, la visión inexplicable de Mark, las ideas del doctor Marshall y las conmovedoras historias de Elena. Todos estos hilos se entrelazaron para formar una narrativa que trascendía la mera casualidad. El lobo, con su inquebrantable vigilia nocturna, se había convertido en el símbolo de una intrincada red de historias personales, recuerdos comunitarios y leyendas antiguas. Sin embargo, en medio de las conexiones florecientes, creció una sensación de urgencia. La misteriosa silueta capturada en su cámara y la sombra fugaz cerca del círculo de piedra insinuaban que algo o alguien estaba activamente involucrado en mantener estos secretos ocultos. A medida que los vecinos empezaron a susurrar sobre el observador y las autoridades locales mostraron un interés tentativo en los extraños sucesos, John sintió que la presión aumentaba. La interacción entre la curiosidad pública y la revelación privada
creó una atmósfera de suspenso que impregnó todos los aspectos de su vida. En los momentos de tranquilidad antes del amanecer, mientras revisaba sus notas y volvía a ver las imágenes, John se dio cuenta de que el viaje en el que se había embarcado no solo consistía en resolver un misterio externo, sino también en comprenderse a sí mismo. La mirada del lobo, los ecos de antiguas leyendas y las experiencias compartidas de su comunidad eran reflejos de su paisaje interior, sus esperanzas, sus miedos y la necesidad permanente de reconectar con una parte de su alma que había permanecido inactiva durante mucho tiempo. A medida que los días se convertían en semanas, las pruebas crecientes y las tramas secundarias entrelazadas comenzaron a chocar frontalmente con las fuerzas del escepticismo y la cautela dentro de la comunidad. La investigación, que en un principio había sido solitaria, se encontraba ahora en el nexo entre el destino personal y la controversia pública. La leyenda del guardián del bosque y la misteriosa vigilia nocturna del lobo no solo habían conmovido su propia alma, sino que también habían encendido acalorados debates entre vecinos, autoridades locales y medios de comunicación. El conflicto había llegado a un punto de inflexión crítico, uno en el que la propia naturaleza de la verdad, el mito y el legado personal estaban a punto de ser puestos a prueba. En una tensa reunión municipal organizada por los líderes de la comunidad, los residentes se reunieron para discutir el inquietante fenómeno y las implicaciones que tenía para el vecindario. Las voces se alzaron en la sala mientras la gente compartía opiniones contradictorias. Algunos argumentaban que los relatos de John no eran más que el resultado de una imaginación hiperactiva o superstición, y que el extraño comportamiento del lobo debía dejarse al orden natural. Otros, sin embargo, insistían en que el lobo era una señal, un presagio de conexiones más profundas, quizás incluso sobrenaturales, entre el pasado y el presente. A medida que las acusaciones y las teorías se sucedían, la reunión llegó a un punto de ebullición. Un influyente miembro del consejo local, el señor Whitaker, desafió directamente a John. ¿Está diciendo que un animal salvaje ha sido enviado para guiarle o simplemente se aferra a viejos cuentos familiares? Sus palabras incisivas resonaron en toda la sala, obligando a todos a enfrentarse a la posibilidad de que los descubrimientos de John pudieran sacudir los cimientos mismos de su comprensión de la historia local. Al mismo tiempo, el periódico local, que ahora seguía la serie de investigación de Emily Rivera, publicó una provocativa revelación que insinuaba que el fenómeno del vigilante en la puerta podría estar relacionado con un oscuro acontecimiento histórico, una misteriosa desaparición de hacía décadas que durante mucho tiempo se había descartado como folclore. El artículo no solo cuestionaba la legitimidad de la leyenda, sino que también insinuaba que John podría estar desenterrando inadvertidamente secretos que algunos individuos poderosos preferirían que permanecieran enterrados. La historia encendió la indignación y la especulación públicas, y pronto, las autoridades locales expresaron su interés en asegurar el área alrededor de la propiedad de John. Se incrementaron las patrullas y las preguntas sobre la seguridad tanto de los residentes como de la vida silvestre se convirtieron en el orden del día. Para John, las presiones externas se reflejaban ahora en una intensa lucha interna. Cada noche, mientras revisaba las imágenes de su cámara, notaba que el comportamiento del lobo cambiaba. Sus ojos ahora se dirigían de vez en cuando hacia el jardín cubierto de maleza, o se detenían cerca del borde del círculo de piedra, como en una protesta silenciosa. Entonces, una fatídica noche, mientras una violenta tormenta se desataba en el exterior y los relámpagos iluminaban el cielo oscuro, la cámara de John capturó una escena que lo cambiaría todo. El majestuoso lobo, normalmente tranquilo y mesurado, emergió de repente de la niebla en un estado de agitación. Su ritmo era errático y, por primera vez, dejó escapar un aullido bajo y lastimero, un sonido que resonó en el desolado paisaje y le puso la piel de gallina a John. Casi de inmediato, la silueta nunca antes vista, la figura sombría que había aparecido en grabaciones anteriores,
apareció en el fondo, de pie e inmóvil cerca del antiguo círculo de piedra. Esta sorprendente imagen obligó a John a enfrentarse a la posibilidad de que hubiera algo más en juego que una revelación personal. El comportamiento del lobo era ahora impredecible, y la sombra insinuaba una presencia activa en la zona. Alguien o algo decidido a mantener intacto el legado oculto del pasado. Alarmado por estos acontecimientos, John se puso en contacto con el doctor Marshall y Sarah en busca de orientación, pero sus respuestas no hicieron más que profundizar el misterio. El doctor Marshall, normalmente un bastión de la racionalidad científica, admitió que nunca había encontrado un comportamiento tan anómalo en la vida silvestre. Sarah, con lágrimas en los ojos, recordó las advertencias de su abuela sobre entrometerse con fuerzas más allá de la comprensión humana. Ambos le advirtieron que la verdad podría ser más peligrosa de lo que él esperaba. Mientras tanto, Mark, que anteriormente había apoyado la búsqueda de John con un optimismo cauteloso, comenzó a distanciarse. La creciente presión y el escrutinio público, junto con su propio encuentro inquietante en el bosque, le hicieron cuestionarse si la búsqueda de estos secretos merecía la pena. Su amistad, que en su día fue estrecha, comenzó a desmoronarse bajo el peso de creencias divergentes, una clara manifestación del conflicto entre la racionalidad y la seductora atracción del mito antiguo. A medida que aumentaban las tensiones, las fuerzas del orden locales anunciaron planes para patrullar la zona de forma más agresiva, con el objetivo de proteger a la comunidad de posibles amenazas de la vida silvestre. Esta medida polarizó aún más la opinión pública. Los partidarios de John argumentaron que tales medidas eran una reacción exagerada, una forma de silenciar una parte importante del patrimonio cultural, mientras que otros insistieron en que la seguridad tenía que ser lo primero. En medio de este alboroto, John sintió el peso del destino presionándolo. Cada pregunta sin respuesta, cada destello de movimiento captado en la película, convergían en una única conclusión. Había llegado el momento de enfrentarse al corazón del misterio, sin importar el coste personal o comunitario. En aquella noche tormentosa, mientras el trueno retumbaba en la distancia y las farolas parpadeaban bajo la lluvia incesante, John tomó una decisión fatídica. Decidido a descubrir toda la verdad sobre la sombra y la leyenda del guardián del bosque, se adentraría en el bosque, hacia el antiguo círculo de piedras, y se enfrentaría a las fuerzas que le esperaban allí. La decisión no fue tomada a la ligera. Fue la culminación de semanas de confusión interior, debates públicos y pruebas crecientes que insinuaban una realidad oculta más allá de la comprensión convencional. En ese momento cargado, con el aullido lúgubre del lobo aún resonando en sus oídos y la sombra asomándose como un espectro silencioso, John supo que sus próximos pasos no solo revelarían los secretos de su propio pasado, sino que también podrían remodelar el destino de toda la comunidad. El clímax estaba cerca, una convergencia de mito, misterio y emoción humana que prometía cambiarlo todo. Bajo el peso de la creciente tensión y el escrutinio público, la búsqueda personal de John alcanzó un punto de inflexión decisivo. Las crecientes pruebas de actividad anómala, el comportamiento errático del lobo, la sombra recurrente y las misteriosas advertencias le habían obligado a enfrentarse no solo al misterio en sí, sino también a las opiniones divergentes de su comunidad. En un foro comunitario convocado en el antiguo centro cívico de la ciudad, las voces se enfrentaron sobre el significado del fenómeno. Funcionarios locales, escépticos, entusiastas del folclore e incluso algunos residentes desilusionados se reunieron para debatir las implicaciones del vigilante en la puerta. Durante la acalorada discusión, el Sr. Whitaker, un destacado miembro del consejo local conocido por su enfoque pragmático, se puso de pie y declaró: «No podemos permitir que las supersticiones gobiernen nuestras vidas. Si este lobo no es más que un animal salvaje, entonces debemos garantizar la seguridad pública. Nuestro vecindario merece hechos, no folclore». Sus palabras resonaron en una parte de la audiencia, lo que provocó peticiones de aumentar las patrullas e incluso reubicar a la criatura.
En marcado contraste, otros son muchos de los cuales recordaban viejas leyendas familiares y experiencias personales. Argumentaron que el lobo era un símbolo de guía, un vínculo con un pasado olvidado que merecía respeto en lugar de miedo. En medio de esta cacofonía, John se encontró en el centro de la tormenta. Su testimonio personal, compartido anteriormente en el foro, ya había despertado fuertes emociones. Ahora, se enfrentaba a una elección difícil: retirarse a la seguridad del rechazo racional o avanzar hacia lo desconocido y aceptar la posibilidad de que el lobo fuera en realidad un centinela místico vinculado al legado de su familia. El foro terminó con un público polarizado, y aunque muchos seguían divididos, el abrumador debate público añadió un sentido de urgencia al siguiente movimiento de John. Esa misma noche, mientras la lluvia golpeaba los tejados y las farolas parpadeaban bajo la tormenta, John se sentó solo en su estudio, reflexionando sobre los acontecimientos del día. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que cada argumento, cada comentario escéptico y cada rumor susurrado lo conducían hacia una conclusión singular. La única forma de desenterrar la verdad era enfrentarse a ella directamente. Decidido a romper el velo de la incertidumbre, tomó la audaz decisión de volver al bosque, al antiguo círculo de piedras que había descubierto antes, y enfrentarse a las fuerzas que allí le esperaban. Antes de partir, John reunió meticulosamente su equipo: una cámara de alta resolución, un cuaderno repleto de observaciones y una linterna cuyo haz atravesaba la espesa oscuridad. Al adentrarse en la tormentosa noche, la silueta del lobo lo saludó una vez más desde la distancia. Esta vez, sin embargo, el comportamiento del animal era marcadamente diferente. Caminaba cerca del sendero cubierto de maleza. Sus ojos reflejaban una intensidad que parecía casi urgente. La tenue y misteriosa sombra que había capturado anteriormente parpadeaba en el borde de su visión, como si lo invitara a seguir adelante. En el opresivo silencio del bosque, con el único sonido de la lluvia y los truenos lejanos como compañía, los pasos de John se convirtieron en un viaje literal y metafórico al corazón del misterio. Cada crujido de las hojas bajo sus pies estaba impregnado del peso de su conflicto interior, entre la seguridad de la ignorancia y el peligro de desenterrar verdades que podrían hacer añicos su realidad cuidadosamente construida. A medida que se acercaba al círculo de piedra, su pulso se aceleraba. El antiguo pedestal se erguía como testigo silencioso de siglos pasados, con su superficie desgastada grabada con símbolos apenas legibles. Aquí, en este lugar sagrado, John sintió toda la fuerza de la leyenda. El lobo, ahora visible en el claro, lo observaba atentamente desde la periferia, con ojos que transmitían un sentido de deber solemne. La misteriosa sombra no se veía por ningún lado en ese momento, dejando solo la mirada fija del lobo como conexión entre él y el pasado antiguo. La mente de John se llenó de pensamientos sobre la carta familiar, el medallón y las historias olvidadas hace tiempo que le contaba a su prima Elena. Cada fragmento de evidencia apuntaba a un legado profundamente arraigado, una conexión entre sus antepasados y el mundo natural que trascendía cualquier explicación ordinaria. En ese momento cargado de emociones, supo que su decisión no solo afectaría su propia vida, sino también la comprensión más amplia del patrimonio de la comunidad. Se acercó lentamente, casi con reverencia, al pedestal. Al hacerlo, reconoció simbólicamente que la verdad que buscaba estaba inextricablemente ligada a aceptar tanto la belleza como el dolor de su pasado. La decisión de enfrentarse al misterio estaba clara. John abrazaría lo desconocido, permitiendo que la leyenda del guardián del bosque lo guiara hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del intrincado tapiz de folclore que unía a su familia con la naturaleza. Mientras se demoraba en el claro, una oleada de determinación se apoderó de él. La silenciosa aprobación del lobo, con sus ojos fijos en los suyos en un momento de comunicación tácita, lo envalentonó. A pesar de los riesgos, a pesar de la posibilidad de nuevas revelaciones que pudieran perturbar su vida, John sabía que la retirada no era una opción. La confrontación que le esperaba era inevitable.
un ajuste de cuentas emocional, con los misterios de su linaje y las fuerzas que se habían estado agitando en las sombras. Con la tormenta arreciando a su alrededor y las antiguas piedras como testigos, Jon dio su primer paso deliberado hacia adelante. El viaje había llegado a su momento crítico, un momento en el que la colisión del mito, la historia personal y las expectativas de la comunidad pronto conducirían a una revelación que podría transformarlo todo. En ese momento poderoso y eléctrico, Jon abrazó su destino, dispuesto a enfrentarse a los secretos del pasado, fueran cuales fueran. Bajo el pesado manto de una noche sin luna, la atmósfera alrededor de la casa de Jon alcanzó una intensidad casi insoportable. Los días de pruebas crecientes y pistas crípticas habían culminado en un estado de gran expectación, un clímax que se cernía en el horizonte como una tormenta a punto de estallar. Cada detalle de las últimas semanas había convergido en este momento crucial. La inquietante vigilia nocturna del lobo, el misterioso medallón y la carta familiar, las advertencias anónimas y el escalofriante descubrimiento en el antiguo círculo de piedras del bosque. Aquella fatídica noche, cuando Jon regresó de su anterior incursión en el bosque, su corazón latía con una mezcla de pavor y determinación. El aire estaba cargado de tensión e incluso el viento parecía susurrar secretos entre el susurro de los árboles. Se detuvo en el umbral de su casa, donde el familiar resplandor de la luz del porche contrastaba fuertemente con la ominosa oscuridad del exterior. El lobo, que se había convertido en un centinela omnipresente en su vida, no estaba a la vista. En su lugar, un inquietante silencio envolvía la noche. Un silencio que prometía que la confrontación final estaba cerca. El sistema de cámaras mejorado de Jon había captado una serie de sucesos inquietantes durante las últimas semanas. Cada grabación se sumaba a la anterior, hasta que ahora ofrecía un retrato completo del misterio. Las imágenes más recientes mostraban al lobo comportándose de forma errática cerca del jardín cubierto de maleza, con los ojos reflejando tanto urgencia como tristeza. Más inquietante aún, se había vislumbrado una figura oscura en el borde del círculo de piedra, una figura cuya presencia había suscitado más preguntas que respuestas. Aquella noche, Jon se concentró en desentrañar esos secretos de una vez por todas. Dentro de su estudio, la mesa estaba llena de todas las pruebas que había recogido minuciosamente: el medallón, la fotografía descolorida, la carta familiar, el mapa con la ubicación marcada y páginas de notas escritas a mano con sus observaciones. Cada objeto era un recordatorio del legado que lo conectaba con un pasado lleno de folclore y misterio. Mientras revisaba los materiales por última vez, se dio cuenta de algo. El verdadero significado detrás de estos símbolos no era solo resolver un acertijo personal, sino reconciliar su identidad con el poder perdurable de la naturaleza y la sabiduría ancestral de sus antepasados. Decidido a enfrentarse al corazón del misterio, Jon regresó al bosque. El estrecho sendero que conducía al antiguo círculo de piedras estaba bañado por una inquietante luminiscencia procedente de las ocasionales brechas en las nubes. Con cada paso, su ansiedad aumentaba. Cada chasquido de una ramita bajo sus pies se sentía como un presagio de lo desconocido. El bosque, normalmente un reino de consuelo y tranquila reflexión, se transformaba ahora en un laberinto de sombras ominosas y murmullos de un pasado olvidado. Por fin, Jon llegó al claro donde se encontraba el círculo de piedra. El antiguo pedestal, desgastado por el tiempo e inscrito con símbolos apenas perceptibles, parecía emanar un poder silencioso. En el centro del círculo, la tierra húmeda y las hojas esparcidas eran testigos de innumerables secretos guardados durante siglos. Al acercarse, el silencio se rompió con el aullido lejano del lobo, un sonido a la vez lúgubre y dominante. Era una llamada que resonaba en lo más profundo de su ser, una convocatoria que ya no podía ignorar. De pie en el borde del círculo, Jon sintió todo el peso del destino presionándolo. El recuerdo de la carta familiar y la enigmática inscripción en el medallón resonaban en su mente. Para aquellos que buscan la verdad, incluso la naturaleza guarda un secreto. El lobo, al parecer,
No era simplemente un animal salvaje, sino un guardián de estos secretos, un vínculo místico entre su propia herencia y la antigua sabiduría de la tierra. Cuando las nubes de tormenta comenzaron a acumularse en lo alto, proyectando sombras cambiantes sobre el círculo de piedra, Jon sintió que era el momento en que el pasado y el presente colisionarían. Entonces, en un sorprendente giro del destino, la sombra previamente esquiva se materializó en el borde del círculo. Se movía con una gracia deliberada, casi etérea, una figura envuelta en la oscuridad, pero de algún modo familiar. La presencia de esta figura espectral hizo que a Jon se le pusiera la piel de gallina, pues confirmaba que fuerzas más allá de su comprensión estaban en juego. En ese momento cargado, con el lejano aullido del lobo y la figura espectral asomándose, la culminación de su búsqueda estaba cerca. El pulso de Jon se aceleró cuando dio un paso decisivo hacia el pedestal. Todos sus instintos le decían que la verdad yacía en esas piedras antiguas y que, al abrazar su linaje y la sabiduría mística, podría reconciliar finalmente los fragmentos dispares de su identidad. El lobo, aunque ahora invisible, parecía estar observando desde las sombras, un testigo silencioso de su valiente acto. Cuando un rayo iluminó brevemente el claro, Jon extendió la mano para tocar la piedra erosionada, aceptando simbólicamente tanto la belleza como la carga de su pasado. En ese momento eléctrico, los misterios que lo habían perseguido durante semanas convergieron en una sola y profunda comprensión. Los secretos de la naturaleza no debían temerse, sino abrazarse, porque llevaban el legado del amor, la pérdida y la transformación. La tormenta continuó, pero dentro del antiguo círculo, el tiempo pareció ralentizarse, y Jon sintió el despertar de un nuevo comienzo, una oportunidad para curar las viejas heridas y forjar un futuro guiado tanto por la verdad como por la sabiduría perdurable de la naturaleza. La noche había llegado a su hora más profunda cuando Jon se quedó solo frente a la puerta de su casa, con todos los sentidos agudizados por la culminación de semanas de investigación inquieta. La atmósfera estaba cargada de una mezcla casi tangible de anticipación y temor. Esa misma tarde, los debates de la comunidad, las crípticas advertencias y las inexplicables huellas del lobo habían convergido en un único momento decisivo, un momento en el que el mito y la realidad estaban destinados a chocar. Mientras la oscuridad envolvía su tranquila calle, la cámara mejorada de Jon parpadeó con nueva actividad. El lobo, siempre un centinela silencioso, había aparecido de nuevo en su lugar habitual junto a la valla del jardín. Pero esta noche, su comportamiento era marcadamente diferente. Estaba agitado, paseando nerviosamente por el borde de la propiedad, con los ojos brillantes de una extraña urgencia. En medio de esta tensión, la sombra espectral, que antes solo se vislumbraba fugazmente en sus grabaciones, se materializó con una claridad sorprendente en el límite del jardín cubierto de maleza. La figura, envuelta en oscuridad pero con un porte casi regio, parecía observar a Jon con atención, como si esperara a que actuara. El corazón de Jon latía con fuerza en su pecho. Todas las pruebas que había reunido minuciosamente, el misterioso medallón, la carta familiar, el mapa anónimo y el comportamiento recurrente del lobo, convergían ahora en ese momento cargado de tensión. Era como si el universo se hubiera confabulado para llevarlo hasta allí, para obligarlo a enfrentarse no solo a las pistas sobrenaturales del legado de su familia, sino también al profundo dolor sin resolver que lo había perseguido durante años. Respirando hondo y con calma, Jon se dirigió hacia la puerta principal. La decisión de abrirla no se tomó a la ligera. Representaba la elección de enfrentarse a lo desconocido en lugar de retirarse a la seguridad de la rutina familiar. Cuando su mano alcanzó el pomo, la figura espectral pareció acercarse a la puerta, con una presencia a la vez intimidante y extrañamente reconfortante. En ese preciso instante, el aullido bajo y lastimero del lobo rompió la quietud de la noche, un sonido que resonó en lo más profundo del alma de Jon, evocando recuerdos de pérdida y la promesa de renovación. Con una resolución temblorosa, Jon abrió la puerta de un golpe.
El aire fresco de la noche entró en tromba, llevando consigo el olor de la tierra húmeda y la tenue y salvaje fragancia del pino. De pie en el umbral de la puerta, iluminado por el tenue resplandor de la luz del porche, vio al lobo. Sus ojos estaban fijos en él, intensos e inamovibles, mientras la figura sombría permanecía inmóvil un poco más allá, observando en silencio. Durante un largo momento que le dejó sin aliento, el tiempo pareció suspenderse. A John se sintió atrapado en el delicado equilibrio entre el miedo y la esperanza, entre el dolor del pasado y la posibilidad de curación. Entonces, en un momento que pareció surrealista e inevitable, el lobo se acercó lentamente. Sus pasos eran mesurados y deliberados, y transmitían un aire de dignidad solemne que desmentía su naturaleza salvaje. A medida que se acercaba, la mente de John recordó la descolorida fotografía del medallón y las crípticas palabras que su madre había escrito una vez en su carta, un recordatorio de que incluso lo salvaje esconde un secreto. La mirada del lobo, imbuida de una sabiduría casi humana, parecía hablarle directamente, instándole a dejar de lado sus miedos y abrazar el legado que había dado forma a su propia existencia. En ese mismo momento, la sombra se movió. La figura espectral, ahora más clara que nunca, se colocó directamente detrás del lobo, con rasgos indistintos pero innegablemente humanos. En un repentino y poderoso estallido de emoción, John se dio cuenta de que la figura no era una amenaza, sino un guardián de su pasado, un eco espectral de un antepasado que una vez había caminado por estas mismas tierras. Esta revelación lo golpeó como un rayo. El lobo no era simplemente un animal salvaje vagando por la noche, era un mensajero viviente que tendía un puente entre la historia oculta de su familia y el momento presente. Abrumado por esta convergencia de mito y memoria, John sintió una profunda oleada de claridad. El terror que una vez lo había atenazado fue reemplazado por una calma resuelta. En ese instante electrizante, comprendió que los misterios que lo atormentaban no eran fuerzas a las que temer, sino guías destinadas a conducirlo hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del vínculo perdurable entre el hombre y la naturaleza. Mientras el lobo y la figura espectral permanecían quietos, la tormenta exterior comenzó a amainar. La opresiva oscuridad se disipó ligeramente, dando paso al suave resplandor del amanecer que se acercaba. John, todavía en el umbral de su puerta, sintió que el peso de décadas de dolor tácito y legado oculto se disolvía en un único momento transformador. Su corazón se llenó al darse cuenta de que su viaje, lleno de dudas, asombro y valentía, lo había llevado a esta encrucijada. En esa comunión silenciosa, con los ojos del lobo fijos en los suyos y la presencia de la sombra afirmando sus lazos ancestrales, John abrazó la verdad. Los secretos de la naturaleza, entrelazados con su propia historia personal, habían quedado al descubierto por fin. Con un sentido de propósito renovado y un alma ya no agobiada por el miedo, volvió a entrar, dejando la puerta entreabierta como un puente simbólico entre lo conocido y lo misterioso. La noche se había transformado en una promesa de que, al enfrentarse al pasado, uno podía allanar el camino hacia un futuro en el que la verdad y la antigua sabiduría de la naturaleza coexistieran en un equilibrio armonioso. El clímax de su largo y arduo viaje no fue un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo definido por la curación, la aceptación y la inquebrantable llamada de la naturaleza. Cuando las primeras luces del amanecer empezaron a iluminar el horizonte, una calma serena se apoderó del vecindario, una calma que desmentía el tumultuoso viaje que John había emprendido. Su existencia, antes aislada, se había transformado irrevocablemente por las revelaciones de la noche y al volver a su hogar no solo llevaba consigo recuerdos de miedo e incertidumbre, sino también una profunda sensación de renovación y propósito. Durante las últimas semanas, John había reunido fragmentos del legado oculto de su familia, relacionándolos con las misteriosas visitas nocturnas del lobo. Las pruebas, capturadas a través de sistemas de cámaras mejorados,
descubiertas en polvorientas cartas del ático y reflejadas en los antiguos símbolos del círculo de piedra, habían convergido para formar un tapiz de mito y memoria. Ahora, con la figura espectral y el lobo guardián como testigos silenciosos de su transformación, se dio cuenta de que su pasado no era una carga que debía ocultar, sino un faro que lo guiaba hacia un futuro más auténtico. Tras esa noche crucial en el umbral de la puerta, John descubrió que los misterios que tanto tiempo había perseguido empezaban a infundir en su vida cotidiana una energía renovada. El ritmo de sus días, antes tranquilo y predecible, se entremezclaba ahora con momentos de asombro reflexivo. Cada vez que pasaba por el jardín cubierto de maleza o echaba un vistazo al antiguo círculo de piedra desde su ventana, recordaba la antigua llamada que había despertado su alma. La experiencia le había enseñado que la naturaleza, con sus ritmos perdurables y secretos atemporales, podía hablar al corazón humano de formas que la vida moderna a menudo pasaba por alto. La transformación interior de John también se hizo eco en la comunidad en general. Los vecinos que alguna vez habían susurrado sobre el observador en la puerta, comenzaron a ver el fenómeno bajo una nueva luz, un símbolo de continuidad entre el mundo humano y la naturaleza. Los medios de comunicación locales, que habían sensacionalizado el misterio, finalmente cambiaron su narrativa hacia historias de esperanza y reconciliación. Las reuniones comunitarias se convirtieron en debates colaborativos sobre la preservación de las leyendas locales y el homenaje al pasado, al tiempo que se construía un futuro basado en la transparencia y la compasión. John, animado por la creciente aceptación del público, decidió compartir su historia de una manera más personal. Organizó una pequeña reunión en su casa, invitando a aquellos que se habían sentido conmovidos por su viaje. Amigos, escépticos y creyentes por igual, se reunieron con bebidas calientes y música suave, escuchando atentamente mientras John relataba sus experiencias, la incesante vigilia del lobo, la inquietante aparición de la sombra y el poderoso momento en que finalmente abrió su puerta. En su narración, hizo hincapié en que la verdadera esencia del misterio no estaba en el miedo que inducía, sino en la oportunidad que ofrecía para la curación. Habló del lobo no como un presagio de fatalidad, sino como un guardián, un símbolo vivo de la conexión entre sus antepasados y la naturaleza, un recordatorio de que cada alma, por muy marcada que esté por el tiempo, lleva dentro el potencial de renacer. En las semanas siguientes, John continuó explorando la intrincada relación entre la naturaleza y la memoria. Mantuvo su vigilia nocturna, ahora menos por temor y más como un gesto de gratitud por la guía que había recibido. La presencia constante del lobo se convirtió en parte de su meditación diaria, un recordatorio silencioso de que la vida era un viaje continuo de descubrimiento. Su investigación le llevó a colaborar con historiadores locales y expertos en vida silvestre, y juntos comenzaron a documentar las tradiciones orales y las leyendas que durante mucho tiempo habían quedado relegadas al folclore. Este esfuerzo colectivo culminó en una pequeña exposición en el centro comunitario local, donde se exhibían juntas fotografías, cartas escritas a mano y grabaciones de las propias voces de la naturaleza. La exposición celebraba no solo el viaje personal de John, sino también el poder perdurable del patrimonio local y la sabiduría del mundo natural. La transformación fue más palpable en el propio John. Ya no definido únicamente por la soledad y la tranquila rutina, emergió como un narrador de historias y un guardián de la sabiduría ancestral. El misterio del lobo le había obligado a enfrentarse a recuerdos dolorosos y, al hacerlo, había abierto una puerta a la curación y la autoaceptación. Cada experiencia, cada sombra, cada aullido, había contribuido al mosaico de su identidad, mezclando el pasado y el presente en una visión coherente de esperanza. Ahora, mientras el sol subía y bañaba la ciudad con un suave resplandor, John se sentía preparado para dar un paso adelante en este nuevo capítulo. Decidió honrar el legado de sus antepasados, abrazando tanto los elementos racionales como los místicos de su herencia. Su viaje le había enseñado que la verdad a menudo se encuentra en la intersección del mito y la memoria,
y que abrazar el pasado de uno puede desbloquear la promesa de un futuro más brillante. Gracias por acompañarnos en este extraordinario viaje de misterio, descubrimiento y transformación. Si la historia de John te ha llegado al corazón y te ha inspirado a explorar las conexiones ocultas entre nuestro pasado y el mundo natural, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No te pierdas nuestro próximo video, donde seguiremos profundizando en las extraordinarias historias que nos recuerdan cómo, a veces, la naturaleza es la clave de nuestras verdades más profundas.